Ambiente bonito, hay que aprovechar ese ambiente, hay que aprovechar esa gloria, hay que aprovechar ese tiempo que está el Señor dándonos. Aleluya. No solamente los instrumentos alaban, usted y yo también podemos alabarle. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Cuántos pueden bendecirle? Aleluya. ¿Cuántos pueden glorificar a un Dios que vive y reina por los siglos? Ese Dios está vivo y está aquí en este lugar. Aleluya. Glorificado es el nombre precioso del Señor. Glorificado es el nombre precioso del Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor bien fuerte en esta hora. Aleluya. Bendecido y alabado es el nombre de nuestro Señor. Oh, qué bueno es el Señor. Vamos a orar al Señor para que Él bendiga su palabra en esta tarde. Padre celestial, nos hemos reunido para alabarte, para bendecirte, pero también para escuchar el mensaje de tu palabra. Hemos venido para que tú nos confrontes. Señor, me pongo en tus manos para que tú me uses. Soy indigno, Señor, pero por tu gracia, por tu misericordia, tú me concedes el privilegio de compartir con cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar el mensaje de tu palabra, y también con cada uno de los que están conectados a través de las redes. Yo te ruego que toques las vidas, rompe cadenas, desbarata yugos, rompe toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, toda distracción se vaya. Tus ángeles sean asignados, Señor, a este lugar y a cada casa donde nos están sintonizando, Señor, para que reciban tu palabra, para que el que está perdido se convierta, para que el que está caminando, Señor, erradamente se arrepienta, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su Biblia. Gloria a Dios, y va buscando en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. ¿Cuántos están vivos? Aleluya. Mientras tanto, usted puede ir repitiendo conmigo. Este es el título del mensaje. Esto no es un banquete. Dígalo. Ahora va a decirlo con más fuerza. Esto no es un banquete. Aleluya. Gálatas 5:14. Glorificado es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Dele un gloria a Dios bien fuerte y tome asiento. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder traer el mensaje de la palabra en esta tarde. Y desde hace tiempo tenía yo por allí escrito en el blog de notas del celular hablar de varias partes de la escritura. Inclusive había pensado titularlo de otra forma, pero bueno, este es el título que hemos puesto para esta tarde. Esto no es un banquete. Ahora usted dirá: ¿y por qué entonces leyó eso de Gálatas? ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, ahí en donde estábamos leyendo habla del espíritu, de vivir conforme al espíritu o conforme al deseo de la carne. Y antes de esto estaba diciendo que hay hermanos que se muerden y se comen unos a otros. Y esto se refiere
al deseo que tiene su carne, al deseo que tiene mi carne de destruir a los demás. No le estoy preguntando, le estoy diciendo que la Biblia está mostrando que el deseo de su carne y de mi carne es destruir a los demás. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, entonces tenemos un deseo diferente, ya no de nuestra carne, sino el deseo del Espíritu se manifiesta en nosotros. Por eso en usted, que es espiritual, hay un deseo de restaurar, de amar, de bendecir y no de maldecir. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero bueno, vamos a entrar en este mensaje. Esto no es un banquete. Esto se lo está diciendo a usted el Espíritu. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es atraída a las cosas malas, pero su Espíritu es atraído a las cosas buenas. Entonces su Espíritu y el Espíritu Santo están diciendo: esto no es un banquete. ¿A qué nos estaremos refiriendo que no es un banquete? ¿Sí? Y para esto pongo un ejemplo. Si usted llega a un lugar donde hay un montón de sobras y las ponen allí en un recipiente, un montón de sobras revueltas, y le echan ahí de todo mezclado, usted llega y ve eso y usted dice: qué delicioso. ¿Cierto que no? Pero ¿qué pasa si yo dejo ese recipiente lleno de esas sobras y traigo un cerdo? ¿Qué dice el cerdo? Si es que el cerdo lo pudiéramos entender lo que está diciendo. Él apenas ve esas sobras y eso revolcado, eso revuelto ahí, le dice: qué banquete. Entonces hay cosas que para su carne pueden parecer un banquete, pero en esta hora yo no estoy aquí para decirle lo que su carne quiere, sino lo que el Espíritu Santo quiere y lo que su espíritu anhela. Hay una lucha dentro de nosotros entre nuestro espíritu y nuestra carne. Aleluya. Y a veces pensamos que somos espirituales, pero si nos ponemos a examinar, hay muchas cosas en nuestra vida que no son deseos del espíritu, sino de la carne, y a veces hasta las maquillamos de espirituales. ¿Cuántos saben que hay cosas que son carnales, pero las maquillamos de cosa espiritual? Y hasta nos enorgullecemos de esas cosas que tenemos como si eso fuera algo espiritual, y realmente no es espiritual. Gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido y hemos oído tantísimas historias de niños o de mascotas que han comido lo que no les correspondía comer y han enfermado e inclusive han muerto. Se han encontrado en el vientre tanto de niños como de mascotas. ¿Por qué pongo esos dos ejemplos? Porque los niños hay que educarlos, y mientras se les va educando, ellos no entienden qué cosas sí se pueden comer y qué cosas no se deben comer. Sí, a las mascotas sí toda la vida, porque todo el tiempo de ellos estar allí no tienen el mismo entendimiento que un ser humano. Pero se han encontrado monedas, maras o canicas, para los que no entienden el término, juguetes de plástico, aretes, pinzas para el cabello, cucharas, piedras, arena, cal, medias, elementos de goma. Todo eso se le ha encontrado en el vientre tanto a niños como a mascotas. Algunos de ellos han podido ser rescatados, a otros no se ha podido hacer nada y han muerto. Esto porque el niño no ha entendido, o la mascota no ha entendido, que eso no es lo que debe consumir. Cuando él lo ve, él a veces todavía no identifica. El niño ve un color llamativo y piensa que por ser llamativo también sabe rico o es bueno comer. Usted y yo ya entendemos que no porque se vea llamativo significa que me lo tengo que comer. No todo lo que se vea bien es apto para comer. Gloria a Dios. Y todo esto lo vamos a ir llevando a lo espiritual, porque a veces hay cosas que se ven como que son aptas para comer, pero a Dios no le agrada que nosotros lo comamos. También hay otro concepto que quisiera
dar a modo de introducción, y es que la mayoría de las culturas en el mundo entero comprenden que no debemos consumir carne de nuestra misma especie. Es decir, nosotros somos seres humanos y casi no hay culturas en el mundo que consideren, al menos en la actualidad, como algo bueno consumir carne humana. ¿Sí? Lo mismo pasa entre los animales. Sí hay animales que consumen carne de su propia especie. Ahora, ese término que se utiliza para describir esto es el canibalismo. Canibalismo es gente que le gusta comer carne humana o animales que le gusta comer la carne de su propia especie. Hay otro término parecido a canibalismo, creo que es antropofagia, que se refiere a animales que comen carne humana. Por ejemplo, algunos felinos como tigres o leones llegan a comer carne humana. Eso es antropofagia, pero no se debe confundir la antropofagia con el canibalismo, porque hay animales que consumen carne de humano, pero no comen carne de su propia especie. Ahora bien, hay inclusive una historia supremamente conocida que le hicieron una película. Yo no sé cuántos han escuchado del Milagro de los Andes o han visto la película de un avión que venía de Uruguay, se estrelló y cayó por allá en los Andes, y eran temperaturas gélidas. Ellos se estaban congelando, murieron. Yo estuve buscando por allí. Eso aconteció un viernes 13 de octubre de 1972. Eran 45 pasajeros. 12 pasajeros murieron en el impacto, 17 murieron después y sobrevivieron 16 comiendo los cuerpos de sus compañeros muertos. Ya más de uno me está mirando así. ¿Por qué me están mirando así más de uno? Porque se ponen en el lugar y dice: ¿y si yo estuviera en un avión y se cayera y no hubiera nada más que hacer y está todo congelado? ¿Qué hacemos? ¿Será que yo comería carne humana o no? ¿Por qué? Porque inmediatamente sentimos que hay un rechazo, porque Dios no estableció que así fuera. Amén. Inclusive estuve mirando que ellos fueron rescatados en diciembre después de 72 días. Y antes de haber probado la carne humana de sus compañeros muertos, ellos intentaron con otras cosas. O sea, esa fue la última opción. A pesar de que tenían hambre, pero esa fue la última opción. Dice la historia que ellos trataron de comer el cuero de sus zapatos. Trataron de comer las correas que llevaban puestas. Pero estas correas, a pesar de que hubieran sido de cuero, tenían mucho procesamiento químico y algunos estaban sintiendo que se iban a intoxicar o que había un problema. Entonces resultaron comiendo carne de sus compañeros. Inclusive el testimonio de una mujer que estaba allí, que era médico y que había estudiado todo lo de las proteínas y todo, y cuando se vio enfrentada a esa situación, como que fue chocante. Y yo creo que la mayoría de nosotros estamos así. Hay cosas que no se deben comer. Nosotros hemos escuchado inclusive aquí en Colombia un suceso histórico que se llamó el sitio de Cartagena, que hubo una disputa entre los británicos y los españoles y se encerró Cartagena y estuvo 105 días cerrada la ciudad. Y al estar esos 105 días, dice la historia que hubo un problema terrible de hambre dentro de la ciudad. Y yo saqué una parte de algo que encontré que dice así: lo de comer carne de caballo y de perro no es invento de los cronistas. O sea, sí comieron carne de caballo y carne de perro, y eso fue aquí en Colombia, en Cartagena. Al final se cocinaron cueros ablandados de cinturones, asientos,
¿Cuántos han visto esos taburetes que tienen un cuero que uno pone para eso? Lo metían en agua, lo ablandaban para comérselo. Ropas y hasta de las sillas de montar. Cuenta el historiador Rodolfo Segovia Salas: los gatos desaparecieron por aquellos días. Las mujeres que tenían sus tesoros escondidos no tardaron en cambiar el oro por un pedazo de carne de res. El agua empezó a escasear. Solo había agua, carne y víveres para los sitiadores, no para los que estaban sitiados. La gente de Cartagena desesperaba, se aferraba a los ojos oscuros de los cocos para encontrar un poco de agua, y en casos extremos se lanzaban al mar a beberse las olas. O sea, el hambre era tan terrible que la gente pensaba que si se tiraban al mar a tomar esa agua les iba a calmar. Pero usted sabe lo que le sucede a alguien que toma agua del mar. Lo que va a sentir es una sed terrible y una deshidratación después. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora bien, todo esto que yo les he dicho acerca de cosas que nosotros decimos se deben comer y otras cosas que no se deben comer, inmediatamente nos identificamos porque toda nuestra vida hemos vivido en ese entorno donde nuestros padres nos dijeron: no se meta eso a la boca, no coma esto. Espiritualmente también el Señor nos dice que hay una comida y hay una bebida, unas que se deben consumir y otras que no se deben consumir. Y esto lo puedo mostrar por la escritura. En Juan capítulo 4 versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta es comida que debemos consumir. ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere, dígalo conmigo: mi comida es que haga la voluntad de Dios. Eso sí es un banquete. Diga, eso sí es un banquete. O sea, eso lo debo consumir. Esa es comida que yo debo comer. Aleluya. En Mateo 4:4 también él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra también es comida que yo debo consumir. Diga conmigo: esto sí es un banquete. O sea, son cosas que yo debo consumir. El Señor Jesús dijo en alguna oportunidad, enseñando y predicando: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná. Y en algún momento la gente se escandalizó porque él dijo: si no comen mi carne y beben mi sangre. Y la gente de una vez: ¿cómo así que comer su carne y beber? Pero estaba hablando del sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Y todo amigo que me esté escuchando en este lugar o a través de las redes que esté siguiendo esta transmisión, usted necesita comer de la carne de Jesús y de la sangre del Señor. Pero esto es algo espiritual, porque Cristo dio su vida por usted y por mí. Esto sí es un banquete que debemos consumir. Y aquí habemos personas que hemos comido de su carne y hemos bebido de su sangre, lo cual nos da entrada al reino de los cielos. Aleluya. Glorificado es el nombre del Señor. Ahora, entonces, ¿por qué el título esto no es un banquete? Porque así como hay cosas que se deben comer y consumir, hay otras que no. En Gálatas 5:14, que fue el texto que leímos al inicio, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu. Mira que uno separa, eso es cierto que uno los lee por separado, pero aquí está diciendo que andar en el Espíritu está relacionado a no acabar con mi hermano. ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido a nosotros mismos queriendo acabar con nuestros hermanos? Uno dice: no, es que ese no es mi hermano. ¿Quién dice eso? ¿Usted o Dios? Queremos morderlos.
Queremos consumirlos, desaparecerlos. Así como Satanás, como dice nuestro pastor muchas veces, Satanás quisiera agarrar una licuadora y hacer jugo de cristiano. A veces hay cristianos que quieren hacer jugo de cristiano. Pero en esta tarde, y yo creo que el Señor había venido tratando conmigo, dándome esta palabra, porque en esta tarde era necesario hablarle al pueblo y decirle: no puede ser posible que lo que el diablo quiere hacer con los creyentes sea lo mismo que yo quiero hacer contra los creyentes. Porque yo no soy el diablo, ¿por qué yo querría hacer eso? Debo examinar por qué tengo yo esas motivaciones, esas intenciones, esa raíz de amargura. Gloria a Dios. Y le digo que estaba muy pensativo de hablar de esto, porque es un tema que al uno meditarlo, prepararlo, uno se imagina, es una enseñanza que puede sonar aburridora, pero le digo que estoy sorprendido porque siento la unción del Espíritu Santo en este momento en el cual estoy hablando de algo que yo pensé que quizás no iba a ser así, pero yo estoy seguro que Dios está en esto. Dios quiere sacar de en medio de su pueblo tantas costumbres que se han ido arraigando. Y que no estoy aquí para regañar a nadie, porque el primero que está siendo regañado soy yo. Porque cada uno de nosotros al vivir esta vida cristiana nos hemos sorprendido en algún momento hablando mal de alguien, pensando mal de alguien y deseándole muchas veces el mal a alguien. Algunos por celos, por envidias, porque quieren el lugar del otro, y otros maquillando esto con un tinte supuestamente espiritual. No, es que yo soy espiritual, tengo al Espíritu Santo, y ese otro hermano, yo no sé, tiene como algo feo, y empiezo a morderlo, empiezo a consumirlo, escudándome en que yo sí soy santo y en que yo sí soy de Dios. Entonces comienzo a destruir al otro y termino siendo peor que el otro entonces. Y por eso es que después Dios nos tiene que pasar por tantos procesos y tantos sufrimientos y cosas que uno dice: ¿y por qué la gente me ataca? ¿Y por qué me pasa esto? Pero ahí es que uno va aprendiendo cómo es que yo tengo que ser con los demás, porque con el que ha sido misericordioso se tendrá misericordia, nos dice la palabra. Y muchas veces cuando estamos en medio de las dificultades, de los problemas, queremos que la gente tenga misericordia de nosotros, pero nosotros no tuvimos misericordia de la gente. Aleluya. El deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Vamos a Salmos 27:2. Salmos 27:2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, el salmista aquí dice que hay personas que lo quieren destruir, y la forma como él describe esta destrucción es que se reunieron estos malignos, dice él, estos angustiadores, estos enemigos, para comer sus carnes. Así los describe él en el Salmo. ¿Cuántas veces no hemos oído decir esa frase que no debería ni siquiera escucharse? Pero lastimosamente se dice por ahí que el único ejército que remata a sus propios soldados cuando están heridos es el ejército del reino de Dios. No debería ni siquiera nombrarse, no debería ser una realidad, porque se supone que un ejército, cuando encuentra a sus soldados heridos, los recoge para que no se mueran. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos encontrado al herido y lo hemos rematado? Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Mateo 5:21.
oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Diga, no mataré. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, aunque diga que no es su hermano, será culpable de juicio. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces usted ha sentido un enojo contra su hermano en el cual usted ha dicho, es que me provoca matarlo? Pero no he pecado porque no lo he matado. No lo maté. Pero aquí dice, fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, ahora en Cristo, en la gracia, ¿cuántos están en Cristo y en la gracia? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Yo digo, ¿y ahora cómo hacemos? Si yo soy un ser humano y yo me voy a enojar. ¿Cuántos aquí se enojan? Levanten la mano. Bueno, hay algunos aquí que son casi querubines. No se enojan. Yo me considero una persona que no me enojo fácilmente, sin embargo me enojo. Hay otras personas que dicen, no hermano, yo sí soy así. No es sino que me digan algo y podemos llegar a enojarnos, pero la escritura nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no trate de alargar su enojo. Y ya lo dije en unas predicaciones atrás, algunos domingos atrás, dije que nosotros nos enojamos, pero queremos mostrarle a la gente que el enojo no se me pasa. Ay, yo porque le respondí al hermano amablemente, le tenía que mostrar que todavía estoy enojado y no se me ha pasado. Cuando la escritura dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, está dándonos a entender, trate de que sea rapidito que se le pase. Glorificado sea el nombre del Señor. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es algo que yo digo, wow. ¿Qué será de cuando nosotros nos acostumbramos y empezamos a utilizar términos que quizás hasta aparecen en la escritura, pero que, por ejemplo, hay un término que aparece en la escritura que es hijo del diablo? Aparece, creo que lo encontré unas 5 veces. No sé si estará más, pero no es que a toda hora usted esté leyendo y encuentre hijo del diablo, hijo del diablo. Y la mayoría de las veces que lo encontré no era para insultar. Cumple un propósito de enseñar que unos son los hijos del reino y otros son los hijos de las tinieblas. Amén. Mas nosotros porque creamos una cultura evangélica. ¿Cuántos saben que nosotros vamos creando una cultura evangélica donde usted saluda a un hombre y le dice varón? Y tenemos un montón de palabras y clichés que entendemos nosotros los evangélicos. Entonces en el mundo se insultan diciendo un montón de cosas. Le recuerdan la abuelita, la mamá, a la gente. Y en el cristianismo entonces reemplazamos eso diciéndole a la gente hijo del diablo. El problema es que a veces le decimos hijo del diablo a nuestro hermano. Aleluya. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque así como nosotros en ese momento nos sentimos tan hijos de Dios para decir que el otro es del diablo, puede haber un momento donde yo no me sienta tan... ¿Cuántos han pasado por momentos en donde usted dice, uy Señor, yo sí soy hijo suyo, mire todo lo que hice mal, mire cómo reaccioné, mi jefe me llamó la atención y yo casi... Y Dios en su misericordia, haciendo que Él sí nos conoce y sabe todo de nosotros, a veces nos dice, hijo, usted es mi hijo todavía, yo sé lo que le pasó, yo lo entiendo. Y nosotros sí no.
Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Mateo 12:35, el hombre bueno, Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando yo leo este verso y el anterior, yo digo: Señor, definitivamente yo tengo que arrepentirme. Yo no sé si seré yo solo o si usted también, al oír y al leer esta palabra, usted dice: yo he hablado mal, yo he juzgado mal, yo he medido con una vara y luego no quiero que con esa misma medida me midan a mí. Yo he sido inmisericordia. Yo he afirmado cosas de las cuales no tengo certeza de que así sean. Hay cosas que en algún momento de mi vida yo aseguré de alguien, y a los años luego un montón de gente estaba asegurando esas cosas de mí, y yo sabía que eran mentiras en mi caso. Entonces yo después decía: ¿y qué tal si de la persona que yo dije también era mentira? Porque uno no se examina sino hasta que le pasa a uno. Gloria a Dios. Uno no se examina sino hasta que le pasa a uno. Glorificado sea el nombre del Señor. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado significa doblemente feliz. No anduvo en consejo de malos. Bienaventurado ese varón. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántos en alguna oportunidad estuvieron en camino de pecadores? Y por eso hay hermanos que dicen: uy, hermano, qué bendición los que nacieron en el evangelio, que nunca robaron, nunca mataron, nunca atracaron, nunca estuvieron. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si ellos hubieran podido llegar al camino del evangelio antes, se habrían evitado un montón de cosas. Pero a veces el que está en el evangelio desde su nacimiento no se siente bienaventurado de que nunca caminó en esos consejos, ni que nunca anduvo en camino de pecadores, y dice: uy, pero es que yo nunca he ido a una discoteca, y yo sí quisiera ir algún día a una discoteca, yo sí quisiera fumar, yo sí quisiera probar, y si no me gusta pues no pasa nada. Pero aquí la palabra dice bienaventurado, o sea, doblemente feliz. Aproveche que no sea contaminado. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, cuando dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, está refiriéndose que no se ha puesto en la posición de escarnecedor. Porque si el escarnecedor estaba acostado y escarneció también acostado, da lo mismo. Es decir, no se ha puesto en la postura o en la posición de ser un escarnecedor. El escarnio o el escarnecedor está relacionado, y estuve buscando en varios diccionarios y encontré algo sumamente interesante. Normalmente escarnecer se relaciona a la burla, al tormento, al escarnio, pero hay una etimología del latín que incluso dicen que puede relacionarse en una forma muy primitiva este verbo a arrancar la carne. O sea, despedazar. Cuando yo leí eso, yo dije: eso está muy relacionado con lo que David, o con lo que en los Salmos nos muestra varias veces, de comer mis carnes. O sea, cuando el burlador, el escarnecedor, el que hace mofa, el que atormenta, viene para arrancar mi carne, generando, muchas veces burlándose
y creando temor o escarmiento, que también es una palabra que está relacionada. Entonces hay un punto donde usted puede estar riéndose de algo y están teniendo un tiempo de alegría, de diversión, pero hay un punto, hay una raya donde usted no puede pasar de ahí. Porque si usted pasa de ahí, usted se convierte en un escarnecedor. Usted no sabe, no entiende si, por ejemplo, a veces nosotros, sin conocer a alguien, sin tener la suficiente confianza, no sabemos si cosas que nosotros digamos y nos riamos y hagamos chiste de eso va a generarle un problema a esa persona. Por eso es después de que usted ya tiene confianza que usted sabe si puede tocar eso o no lo puede tocar. Hay personas que llegan al evangelio y que usted no sabe que durante toda su infancia le hicieron bullying, que estuvo a punto de suicidarse o lo intentó varias veces por causa de cosas que le dijeron, y que ahora llega a la iglesia y nosotros estamos haciendo el papel de escarnecedor, diciéndole lo que le decían allá, por lo cual él intentó matarse, pero usted no sabe porque usted no lo conoce, y nos volvemos sin querer, a veces decimos escarnecedores y a veces con querer. Porque me cae mal ese hermano, entonces voy a restregarle en la cara que yo me doy cuenta que tiene la nariz torcida y que se le ve para adentro feo. Y usted no sabe si él tuvo una situación por la cual se le torció la nariz, si fue un golpe, si fue algo traumático, si incluso Dios obró un milagro para que no fuera sino eso. Aleluya. A veces, como les decía anteriormente, incluso espiritualizamos nuestra carnalidad. En 1 Corintios 3:3, ¿cuántos están aquí? 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo, y mire la razón y la causa por la cual hay contiendas, celos y disensiones. La razón, entre comillas, es aparentemente espiritual. O sea que yo, por una situación que parece espiritual, resulto con celos, contiendas, discusiones, disensiones. Dicen, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales por eso? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo, Pablo, planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Basta ya de andar peleando y amargados, y a veces en las redes uno entra y hay una sola peleadera de unos con otros. Eso no es el propósito de la iglesia en la tierra. Aleluya, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de este, que yo soy del otro, que este sí es de Dios, que esta sí es de Dios, que el otro es del diablo. Vamos a darle cuentas a Dios de nuestra obra, porque somos servidores de Dios. Aleluya.
Y hemos normalizado eso de andar diciendo hijo del diablo a todo el que no me cae bien, todo el que no piensa igual a mí. Y luego la gente que esté bajo nuestra formación, escúcheme, cada uno de los que tienen quizás un liderazgo sencillo en la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, ahorita estoy en el liderazgo del departamento de música. Si los músicos me escuchan a toda hora diciendo que todo mundo es un hijo del diablo, el día que uno de ellos se sienta incómodo conmigo, ¿qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a decir a mí? Me va a decir hijo del diablo. Aunque yo después diga, no, es que en los casos que yo lo usaba sí era pertinente, pero ahora que lo está diciendo está mal porque me está diciendo a mí. Entonces tenemos que tener cuidado que lo que nosotros empezamos a usar, nuestros hijos también lo empiezan a usar. Las personas que nos colaboran o que se están formando también lo empiezan a usar. Y luego eso se forma un despelote. Mateo 13:38. Y muchas veces esa clase de insultos y eso de estar peleando el uno con el otro es porque queremos eliminar, o sea, realmente quisiéramos consumir, deshacer al otro porque el otro piensa diferente a mí. Pero a nosotros no nos corresponde eso. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del, o sea, incluso mire cómo trata de suavizarlo, pero ya usted entiende, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre al hermano Samuel para que el hermano Samuel arranque la cizaña. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Enviará el Hijo del Hombre a sus... O sea que no es mi menester tratar de estar arrancando la cizaña. Es que a veces nosotros nos sentimos ángeles y creemos que ya estamos en el fin del siglo para ir a arrancar la cizaña. Pero ¿qué es lo que el Señor en otra parte de la escritura dice? Deje que crezca el trigo y la cizaña, porque si usted se pone a sacar la cizaña, junto con la cizaña va a arrancar el trigo. Lo que está diciendo, si usted se pone a formar peleas, a arrancar supuestamente la cizaña, junto con la cizaña va a resultar afectando a la iglesia del Señor. Por eso deje que llegue el tiempo de la siega, y el Señor no lo va a mandar a usted ni a mí, sino que el Señor va a mandar a sus santos ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando allí, en ese momento, en ese tiempo que Dios ha destinado. No tratemos de hacerlo nosotros cuando no nos corresponde, ni en este tiempo que no es el que corresponde. Primera de Juan 3:10. En esto, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No tanto en que les digan o no les digan, sino en esto: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿qué es? Porque estaba diciendo al principio, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Hay hermanos que tienen su estilo y hay unos que, ¿cierto? Hay unos hermanos que son
lentos. Y el que es rápido, pues se estresa. Y hay hermanos que son acelerados y el que es lento, pues se estresa al ver al otro que es acelerado. Hay hermanos que son súper cariñosos, que uno a veces siente que destilan miel. Y hay otros hermanos que son como un poquito ásperos, pero son su hermano, son mi hermana, lavados por la misma sangre de Cristo y van para el mismo cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Romanos 12:14. ¿Cuántos saben que estamos en la gracia? En la gracia nos enseñan, Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, número uno, debo aclarar que Dios puede bendecir y Dios es el que nos bendice, pero el término bendecir se compone de decir bien. Maldecir es decir mal. Entonces, aunque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, yo también puedo bendecir, porque nosotros bendecimos a Dios con nuestros labios. Y entonces alguien diría: pero ¿cómo yo, un ser humano, podría bendecir a Dios si yo no le puedo dar nada a Él? Pero cuando estoy bendiciendo a Dios, estoy diciendo bien de Él. En el Padre Nuestro dice: oraréis así. Jesús les dice a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Más de uno diría: pero ¿cómo yo puedo santificar el nombre de Dios si el nombre de Dios, Él ya es santo? Él lo que está diciendo es: hable bien de mí, diga que yo soy santo, diga que yo soy maravilloso, diga que yo soy bueno. Ahora, si usted no lo dice, no quiere decir que Él no lo es, pero lo está animando a hacerlo. Entonces, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Con los que recién compraron carro, gócese. Con los que recién recibieron un apartamento, gócese. Con los que están estrenando trajes, gócese. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis soberbios, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque hay cosas en las que ya usted no puede. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay personas que como que leen eso al revés, ¿cierto? En cuanto dependa de vosotros, estad en guerra con todo el que se atraviese. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando dice dad lugar a la ira de Dios, quiere decir que si yo tomo la venganza en mi propia mano, estoy quitando el lugar para que Dios tome venganza. Y después hay creyentes que decimos tantas veces: ay, pero Dios parece que no peleará por mí. Pues porque usted no le da lugar a la ira de Dios. Cuando Dios va a actuar en defensa suya, ahí, pero ¿para qué me meto si ese ya peleó 3 veces? Dejémoslo que Él entonces se defienda Él mismo. Dice: así que si tu enemigo, aquí ya viene algo pesado, difícil. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tiene un bulto de carbón en la cabeza listo para... No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Entonces no se deje engañar por los que comprenden esta parte de la escritura. Usted puede haber hablado mal de alguien que comprende esta parte de la escritura. Usted puede haber hablado mal de él. Usted puede haber dicho un montón de cosas de esa persona a sus espaldas. Y luego usted se encuentra con esa persona que comprende esta palabra y esa persona lo saluda y le dice: Dios lo bendiga, hermano, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? Todo. Y hay personas que piensan que porque el otro le responde bien, lo saluda bien, amablemente, dice: ve, ese como que no se ha dado cuenta. No se deje engañar, es que el que comprende esto entiende que aunque el otro haya sido o haya hecho lo que sea contra sí, él no tiene que tomar la venganza. Si el otro viene a saludarlo, lo saluda, Dios lo bendiga. A no ser que ya hayan implicaciones legales, una caución, ya no me malinterprete, ¿no? Sí, porque hay casos en los que no se puede porque hay asuntos externos o porque no conviene. Pero en cuanto dependa de usted y de mí, procuremos estar en paz con todos los hombres. Porque eso de comer la carne de nuestra propia o de nuestra misma especie no es un banquete. Vamos a estar en pie.